Desde Jujuy, Argentina. Panoca.com.ar, la puerta de entrada al futuro. Panoca Rock. Contacto con la historia, que nadie te la cuente cambiada. Acá tenemos la posta. Todos los miércoles a las 20 llega Contacto con la historia. Lo que nadie nunca te dijo, lo que otros no se atreven a hablar. Escúchalo en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacto con la historia en Panoca Radio, www.panoca.com.ar. Después de esto, nada será igual. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Ya estamos en otro miércoles, de nuevo en este contacto con la historia. Y como todas las veces, agradecerles la presencia, agradecerles este contacto que tenemos los días miércoles y también a todos los que nos ven en diferido, no solamente en la provincia de Jujuy, sino que nos ven desde otros lugares del mundo. Hemos recibido algunos mensajes desde Estados Unidos, México, Italia, bueno, la República Argentina, desde Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Y en todos esos lugares hay jujeños que, por distintos motivos han hecho su vida en otros lugares. Entonces, agradecerles los saludos y también agradecer, por supuesto, a la radio Panoca, esta radio multimedios que nos permite estar con todos ustedes. Y bueno, un poco también esta experiencia nueva de una radio que a su vez nos permite salir en imagen por todo el mundo. Entonces, agradecerle a Fabián Flores, nuestro amigo, quien nos ha dado esta posibilidad de estar en contacto con todos ustedes. Hoy particularmente es un día especial, es un día que siempre, vamos a decir, tenemos presente. Es una fecha en que la recordamos, y nosotros, jujeños, la recordamos fundamentalmente por el feriado, aunque este año, si se quiere, por esta cuestión del coronavirus, de la pandemia, yo creo que es una fecha que incluso hasta pasa más desapercibida, ¿sí? Hablamos del 18 de noviembre, y un 18 de noviembre del año 1834, la provincia de Jujuy logra su autonomía, su tan ansiada, anhelada y esperada autonomía, que muchos no la terminan de entender. A ver, ¿de qué se trata esto de autonomía? Para decirlo en términos claros y para que se entienda, la autonomía de Jujuy viene a ser algo así más o menos como la independencia, así como en 1816
las Provincias Unidas de Sudamérica, en Tucumán, declaraban su independencia de España, aquí nosotros vamos a hablar de que la provincia de Jujuy, el día 18 de noviembre de 1834, declara su separación, su independencia, entre comillas, o sea, su autonomía de la provincia de Salta, ¿sí? Y pasa a ser una provincia independiente, una provincia que se incorpora en ese momento lo que es la Confederación Argentina, a pesar de que estábamos en una época bastante conflictiva, una época bastante difícil, como es la de las luchas civiles. Yo siempre hago esta comparación. Estuvimos prácticamente 15 años luchando por nuestra independencia, por declararnos libres de la dominación española y de toda otra dominación extranjera. Lo que se consigue en 1825, cuando en Tumusla, en lo que actualmente es Bolivia, se logra derrotar la última resistencia realista en América del Sur, en donde muere el último virrey del Perú, que es alguien que está muy relacionado con Jujuy, no solo por las luchas, sino porque estaba casado con una jujeña, tenía familiares en Jujuy, que es Pedro Antonio de Olañeta, ¿sí? Y ya un tiempo antes, ya 5 años antes, en 1820, habían comenzado lo que nosotros llamamos la etapa de las guerras civiles, de las luchas civiles en nuestro país, en donde se van a enfrentar dos sectores en pugna por el poder, que son federales y unitarios. Dos modelos. En esos momentos nosotros no podemos decir que eran partidos políticos, sino que eran dos tendencias políticas que tenían una visión muy distinta de país, y que dentro de cada una de estas visiones había sus matices. A ver, para que lo podamos entender, porque uno dice, 1800, allá hace mucho tiempo, hace lejos y hace tiempo, no era una sociedad tan distinta de la sociedad actual. Sí, hay muchas cosas que tienen que ver con la tecnología, con formas de vida distintas, pero hay muchas cosas que funcionaban de la misma manera. Así como hoy tenemos partidos políticos, y dentro de cada partido político hay distintas tendencias, ¿sí? A ver, en algunos hay una línea nacional, en otros hay el sector ortodoxo, el sector heterodoxo, la línea de las bases, los distintos sectores, obreros, laboristas. A ver, cada partido tiene división interna o sus propios sectores, por decirlo de una manera mejor. Sus propios sectores internos tienen sus diferencias. Bueno, entonces acá nosotros vamos a decir que había una postura entre 1820 y 1853, inclusive algunos lo extienden un poquito más adelante, porque en el 53 se dicta la Constitución y se dice, triunfa el sistema federal, pero ahí empieza lo que es la organización verdaderamente del país, que se va a extender prácticamente 25 años más, en donde todavía existían estas distintas tendencias, donde todavía se estaba definiendo, porque entre el 70 y el 80 es cuando recién se empieza a definir las características de nuestro país, de la República Argentina. Entonces, nosotros, a partir de 1820, van a haber distintos sectores, distintas regiones del país
que van a estar en pugna, que van a estar en lucha, ¿sí? Fundamentalmente nosotros vamos a ver que por un lado, algo que ya se viene destacando desde la guerra de independencia, en Buenos Aires hay un sector muy fuerte, hay un sector mercantil, un sector que tiene muchos intereses en que el centro, el eje político y económico pase por Buenos Aires. Buenos Aires, que tiene una característica muy particular, es una ciudad puerto, y este puerto de Buenos Aires es el que permite comunicar o ponerse en contacto con lo que es Europa. Una Europa que está en pleno proceso de revolución industrial, de segunda revolución industrial, y que por lo tanto necesita de mercados productores de materia prima y mercados consumidores de esas manufacturas que se elaboran en Europa, ¿sí? Por otro lado, tenemos otras regiones que venían tradicionalmente desde lo que es la época colonial, con estructuras comerciales y mercantiles que no apuntaban directamente hacia lo que era el puerto de Buenos Aires, sino que estaban más ligadas a lo que era una economía local, una economía regional, y en algunos casos, como por ejemplo del norte precisamente, más relacionadas con lo que era el Pacífico que con el Atlántico. Entonces, en medio de toda esta situación, se plantea la puja y la pugna, principalmente alrededor de lo que es la forma política de organización del país. Unitarios y federales. Por un lado, nosotros estamos acostumbrados, es lo que estudiamos en la escuela también, nos dicen, que los federales querían un sistema de gobierno en donde cada provincia tuviera su propio gobierno, tuvieran sus propios poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, y que cada uno resolviera qué es lo que quería hacer. Por otro lado, vamos a tener los unitarios que querían un régimen centralizado de gobierno en donde ese gobierno nacional dirigiera a todos los otros gobiernos. Algunos lo llaman también un gobierno consolidado en unidad de régimen, ¿sí? Ahora, dentro de cada una de estas tendencias, de estas líneas políticas, vamos a tener que hay, por ejemplo, la parte económica. Esa parte económica en donde nosotros tenemos, por un lado, la centralidad que brinda el puerto de Buenos Aires, y por otro lado, los que no estaban muy de acuerdo con esa centralidad, con ese eje del puerto de Buenos Aires. Entonces vamos a tener, dentro de los unitarios, que se presentan fundamentalmente como los constitucionalistas, aquellos que quieren una constitución que se encargue de organizar al país, de darle en definitiva lo que es la estructura de gobierno a través de una constitución. La mayoría de sus representantes eran políticos que tenían una formación académica, muchos de ellos abogados, y que querían gobiernos parecidos o similares a los que eran los gobiernos constitucionales de Europa. Por otro lado, los federales que encaraban una tendencia de gobierno más de características rurales, porque muchos de sus representantes eran los que se van a denominar como caudillos, ¿sí? Esos jefes locales o regionales con un fuerte apoyo rural, muchos de ellos hacendados, estancieros, que tenían el apoyo de los sectores rurales, de esos hombres que veían en ellos a sus jefes, a sus líderes, y que, bueno, los orientaban en ese sentido, y que precisamente se destacaban por mantener esa idea de gobierno local, ¿sí? De gobierno, llamémosle, provincial.
Pero dentro de cada una de estas tendencias había distintas posturas y que se relacionan sobre todo con lo económico, ¿sí? Los unitarios, dentro de lo que es el sector de los unitarios, nosotros podemos distinguir dos grupos. Un grupo que era el de los unitarios centralistas porteños de Buenos Aires, que planteaban que el eje social, político y económico tenía que ser Buenos Aires. ¿Por qué? Y bueno, porque Buenos Aires tenía la llave económica de este territorio, que era el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Entonces Buenos Aires debía ser el eje, el centro. Por otro lado, tenemos los unitarios del interior. Los unitarios que estaban de acuerdo en un gobierno central, constitucional, organizado, pero que no estaban a favor de que sea Buenos Aires el centro, sino que planteaban de que podía ser otras ciudades como Córdoba, a lo mejor Tucumán, pero no necesariamente Buenos Aires, ¿sí? Los unitarios van a tener jefes políticos y van a tener jefes militares. De entre los jefes políticos podemos distinguir a Alberdi, Echeverría, Agüero, ¿sí? Mármol, figuras conocidas, ¿sí? Y por otro lado, entre los militares se van a destacar principalmente Juan Galo Lavalle y José María Paz, héroes de la independencia y de la guerra con el Brasil. Por otro lado, dentro de los federales, nosotros tenemos también distintas tendencias. Tenemos los federales porteños, bueno, un poco su nombre también lo indica. Los federales porteños querían que Buenos Aires sea la sede de la aduana y manejara el puerto de Buenos Aires. Por supuesto, querían que cada provincia tuviera su propio gobierno, que cada provincia fuera autónoma, pero como el puerto de Buenos Aires y la aduana de Buenos Aires estaban en la provincia de Buenos Aires, todo lo que producían tenía que ir para Buenos Aires. Por otro lado, el federalismo del litoral. Esos federales que estaban a favor de la división de poderes, a favor de que cada provincia tenga su propio gobierno, pero agregaban la libre navegación de los ríos. ¿Por qué? Y tenían el río Paraná. Entonces querían que toda la mercancía, el comercio que llegara a Buenos Aires no entrara solamente por Buenos Aires, sino que pudieran seguir navegando por todo el río Paraná para llegar a cada una de las provincias y esas provincias beneficiarse con ese comercio. Lo mismo que poder sacar sus productos. Y que lo que entraba por la aduana y el puerto de Buenos Aires, o sea, el dinero, se distribuyera de forma equitativa entre las provincias. Y por último tenemos los federales del interior. Aquellos federales que no tenían grandes ríos navegables, pero que en función de lo que era la producción y el consumo, pretendían que todo lo que se sacara por el puerto de Buenos Aires, todo lo que entrara por la aduana y el puerto de Buenos Aires, todo lo que produjera este intercambio económico, se distribuyera de forma equitativa entre todas las provincias, ¿sí? Y que lógicamente cada provincia tuviera su propio gobierno. Esto generó también enfrentamientos, disputas, luchas por la hegemonía, en donde el principal enfrentamiento era entre unitarios y federales, pero también generó el enfrentamiento entre los propios federales, ¿sí? En medio de toda esta situación, nosotros vamos a tener que en el año 1834 se produce la autonomía de Jujuy, ¿sí? Jujuy, una provincia que desde 1810 ya venía planteando la necesidad de respetar la autonomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuando se crea la Junta Grande, o sea,
a partir de la incorporación de los diputados a la primera junta, y se invita a todas las jurisdicciones del interior a que envíen representantes para formar la primera junta, se dice que cada jurisdicción, cada provincia del interior, o sea, llamemos cada ciudad, iba a enviar un representante para que se incorporara a la Junta de Gobierno. En este caso, Jujuy va a ser electo por el Cabildo de Jujuy el canónigo Juan Ignacio Gorriti. El canónigo va a ir con instrucciones precisas del Cabildo. Y dentro de esas instrucciones figuraba la de establecer un gobierno y que se respetaran cada una de las jurisdicciones en un pie de igualdad, que todas tuvieran la misma jerarquía y que no haya ninguna jurisdicción que estuviera subordinada a la anterior. Esto lo plantea el canónigo Gorriti en la Junta Grande y es precisamente una de las primeras expresiones y explicaciones de lo que nosotros, algunos historiadores, van a llamar como el primer ejemplo, la primera propuesta de federalismo dentro de nuestro país. Desde mi punto de vista particular, no es verdaderamente una expresión de federalismo, sino una defensa de lo que es la autonomía, el derecho de cada una de las jurisdicciones a elegir a través de la autoridad del cabildo precisamente cómo iba a funcionar. Por supuesto, no de una forma anárquica, sino sujeta a lo que sería un gobierno nacional. Por eso es que se lo plantea esto como una de las bases del federalismo. Sí, tenemos que decir que la provincia de Jujuy permanentemente, a partir de la participación en cada una de las asambleas, congresos que se van a hacer para declarar primero la independencia y después tratar de organizar constitucionalmente a nuestro país, cada uno de los representantes de Jujuy llevó esta propuesta a esos congresos, a esas juntas. Cuando lo propone Gorriti en la Junta Grande, uno de los primeros que no aceptan esta idea, porque la consideraba como anárquica, va a ser el Deán Funes. Va a haber un debate muy interesante entre Gorriti y el Deán Funes, en donde triunfa la postura del Deán Funes, y por eso es que se va a mantener una estructura de juntas de gobierno, porque en cada cabildo se va a formar una pequeña junta de gobierno, en donde va a haber juntas principales y juntas subordinadas, cabildos principales y cabildos subordinados. En este caso, el cabildo principal, la junta principal, era la Junta Salta, y el cabildo subordinado, o la junta subordinada, era la de Jujuy. Cosa que al cabildo de Jujuy, a los jujeños, no los satisface, no les cae bien. Por eso es que constantemente, cuando se elige a Vidal para la asamblea del año 13, cuando se elige a Teodoro Sánchez de Bustamante para el Congreso de Tucumán, siempre se les va a dar las mismas instrucciones. Establecer esta característica de que todos los pueblos tienen que ir con la misma representación. Se debe respetar esa autonomía, ese derecho de gobierno jurisdiccional de cada uno de los pueblos. ¿Sí? Cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, nosotros vamos a ver que una de las divisiones es la gobernación e intendencia de Salta del Tucumán. En 1814, cuando Posadas, el primer director supremo, por una cuestión política y por ahí si se quiere militar también, decide separar la provincia de Salta, pone bajo la jurisdicción de Salta y bajo la autoridad del gobierno de Salta a los gobiernos
en ese momento, llámense cabildos, de Jujuy, de Orán y de Tarija, porque la provincia de Salta va a estar conformada por los territorios de Salta, de Jujuy, de Orán y de Tarija, mientras que Tucumán se queda con lo que es Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Esa va a ser una de las primeras divisiones en el norte, cuando empiezan a aparecer las provincias. Ahora, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Porque Jujuy, una de las primeras provincias en plantear esta distribución equitativa, si se quiere, de los derechos de gobierno, es una de las primeras en presentar esta propuesta, va a ser precisamente una de las últimas provincias en obtener y en lograr su autonomía, porque recién lo va a lograr en el 34 y bajo algunas circunstancias difíciles y con algunas características muy particulares, ¿sí? Eso ya lo vamos a charlar, lo vamos a desarrollar, ya nos hemos ubicado un poquito en tiempo, en espacio y en cómo era la situación hacia el 34, ¿sí? Entonces, todo esto lo vamos a desarrollar, ¿sí?, después de la pausa. Vamos a la pausa ahora y seguimos hablando de la autonomía de la provincia de Jujuy. Desde Jujuy, Argentina. Desde Jujuy, Argentina. Panoca.com.ar. La puerta de entrada al futuro.